Hola. Buenos días, doctora. Hola, buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días. Vamos a esperar que se una el resto. Todavía es temprano. Nos faltan 8 minutos. Pueden ir al baño, pueden ir a tomar su desayuno. Les alcanza tiempo para todo. Todo su piso, que es el tercero A, todo el C ya es COVID. Todo el C ya es COVID. Y están comenzando a invadir de los otros pisos. De la gente que estaba reclamando, el sale el invitado del C con el invitado de acá del aire en el ascensor, se mezclan. Era para ser operado de corazón. Peores evacuadas, eso. Carlos Luis se pregunta, siempre
Va a reunir solo, oye, no se puede ni chequear. Hola. Ya volví. Uy, tan poquitos. Tan poquitos son, 8 nada más. No creo, ¿no? Oh, qué bárbaro. A ver, vamos a ver la lista. No creo que sean todos. $16. Y solamente hay 8. A ver, Cárdenas. Buenos días, presente. ¿Cómo estás? Buenos días. Cáncer. Rashid. No está. García Caballero Fiorella. Presente, profesora. Buenos días. Buenos días. Piero. Buenos días. Buenos días. Guanilo. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Guardia. Ashley. Guardia. Guerrero. Rebeca Guerrero. ¿No hay? Guamaní. Presente, profesora. Buenos días. Buenos días. Mamani. Zulema Mamani. No hay. ¿Han tenido otra clase? Qué raro que no entren. Ortega. Jean-Pierre Ortega. Ay. Paredes Zárate. Paredes Zárate. Buenos días. Buenos días. Prado. Buenos días, profesora. Buenos días. Ramos. Presente, profesora. Buenos días. Buenos días. Tipiana. Presente, mis buenos días. Buenos días. Valdivia. Presente, profesora. Buenos días. Buenos días. Vázquez. Vázquez Briones. No hay. Oye, falta un montón. Ortega, Mamani, Guerrero, Guardia. Profesora, guardia presente. Buenos días. Cáncer, Guerrero. Profesora, buenos días. Cáncer presente. Y a ver, ¿por qué tan tarde? Pues, ¿qué pasó? No, Guerrero. no. Mamani. Nada. Ortega. Nada. Vázquez. Miss, disculpe, acabo de entrar. Ay, qué simpática. ¿Quién eres? Mamani. Jalón de orejas. Ya. ¿Alguien más? Yo, jefa, ya llegué. Polo. No, pero tú no estás en la lista, pues. Miss, presente. Guerrero. Disculpe. Guerrero. Ya. ¿Alguien más? Solamente hay 16. Vázquez, Ortega. Ay, seguro que cierro y ahí. Vázquez tampoco estuvo en la teoría. Y Ortega.
No me acuerdo. Hay que estar atentos, chicos, por si se vayan a retirar sus compañeros. Por favor, estén en comunicación constante, sobre todo por los grupos de trabajo, ¿ya? Para que después no digan, ay, profesora, que se retiró y no avisó y su parte nadie la ha hecho. Eso ya es falta de coordinación. Avisen siempre. Sí. Mi propia compañera Carla me dijo que ella se iba a retirar del ciclo. Por eso no estaba asistiendo a clase la semana pasada tampoco. Carla, ¿qué, mi amor? Vázquez. Pero parece que no ha regularizado su salida y por eso sigue saliendo. Ya, perfecto. Pero ¿cuántos quedan? 4, ¿no? Sí, quedamos 4. No hay problema, entonces ahí ya se siguen repartiendo, ¿no? Bueno, Ya. Jefe, un favor, corrección del examen. Ya. Ay, no me acuerdo si puse a alguien. Ya no te recuerdo, no me acuerdo. Ay, qué sueño. Ay, estoy preocupada por mi amiga. ¿De qué está preocupada ahora, jefa? Por mi amiga, pues. Ah, pucha, sí. Mi hermana, amiga, mujer. Ay, ay. Sea cual sea, que sea neumonía o sea COVID, de todas maneras preocupa. Es que la gente así nomás no se enferma de neumonía, pues, jefe. A mi papá también le dio neumonía el año pasado. Neumonía no era neumonía, eso era COVID. Sí, quedó mal. Sí, no. Bueno, yo te cuento que a mi papá le dio un montón de veces neumonía, porque como lo dializaba y fumaba y no dejaba de fumar, entonces tuvo un montón de veces neumonía. Entonces la última vez que le dio, Pepe Lucho, ahorita te ponen tus antibióticos y ya estás a la circulación. Y nos falló el Pepe Lucho, se murió. Se murió el Pepe Lucho. Bueno, ya sé cuántos años que ha fallecido mi papá, como 30 y tantos años, 31 años. Uy. 31 años hoy, se murió en 89. Sí. Ya. Cerrar. El examen, ¿no? Vamos a ver el examen. Sí, porfis. Ahora sí, estoy desayunando mi mandarina. Ay, qué rico. No tengo nada de fruta. Bueno, por gusto compro fruta porque se me malogra. Nunca como. Pero compre poquito, pues. Compro poquito, pero igualito se malogra porque nadie come. Menos yo ni yo. A veces preparo ensalada de frutas y ya. Ve, ni come. No como. A ver, chicos, empezando porque hemos corregido algunas respuestas que a propósito estaban erradas, ¿no? Porque como usan pues ese ¿qué es? HMLT, no sé cómo se llama, HTML, esa cosa, y de ahí se copian, entonces, como verán, sus notas han sido recorregidas, ¿no? Faltaría de todas maneras revisar las preguntas que son para el tenido del espacio en blanco, eso, ¿no? De todas maneras, para confirmar. Ya, vamos a ver entonces. Se están viendo, eso que no estaban viendo. Ya, primera pregunta, entonces dice, ¿qué proceso observa osificación endocondral? Zona en la que los condrocitos tienen citoplasma vacuolado, etcétera, etcétera, hipertrofia. Zona con condrocitos pequeños sin una orientación, reserva. Zona en la cual los condrocitos entran en apoptosis, calcificación. Profesora. Dime. Tenía una duda, profesora. ¿Los condrocitos entran en apoptosis en calcificación o desde hipertrofia? Eso era mi duda. No, calcificación. En hipertrofia todavía están vivitos y coleando y tienen sus vesículas de glucógeno, ¿no? Están tan tacuchonas, como dicen, tan gorditas, están, ¿no? Bien activas.
Pero cuando la matriz ya se calcifica, ahí es que comienzan a morir. ¿Sí? Gracias. Relación de las células con sus características osteoprogenitoras se encuentran en el periósteo, osteoblastos, basófila, osteocito dentro del osteocelio y osteoclasto multinucleado. Aquí banda, esta es la banda I, banda A, línea Z y banda H. La siguiente imagen corresponde a un corte de riñón, un túbulo con torneo proximal, en el que se observó a las mitocondrias que se encuentran en la parte apical de las células, falso porque es en la parte basal, ¿no? Donde se observan las microvellosidades, etc. Está falso. Tejido óseo compacto, método por descalcificación, ¿no? Círculo rojo, osteocele y flecha, el conducto de Havers. Escriba la respuesta con mayúsculas. Indique cuál es la envoltura. Ah, ya, este es endomicio, ¿no? Endomicio. Malo. Aquí sería A, trabécula, B, material osteoide, C, osteoblastos y D, osteocele. Un hueso esponjoso, ¿no? Escriba la palabra que complete la oración. La palabra deberá ir, ya. Un núcleo vesiculoso se caracteriza por tener mucha eucromatina y se puede observar el nucleolo, etcétera, etcétera. Núcleo vesiculoso, la respuesta, ¿no? La secuencia correcta sería tejido muscular estriado esquelético, fibroblasto, fibra muscular y el 4 endomicio, ¿no? Endomicio, la respuesta B en este caso. Aquí tenemos A, nucleolo, B, heterocromatina, C, eucromatina y D, carioteca. Ahí está, se acabó. Muy fácil. ¿No es cierto? ¿Cierto o no? ¿Alguna duda? Niños, ¿alguna duda de la corrección? No, profesora. Creo que no, profesor. Ok. Ya. Ya que cita la hago yo, como quieras. ¿Cómo está tu gargantita? No me opongo, jefa, no me opongo. Ya. Está recuperándose. Ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya. Está para... Ya. Ok. Entonces, como han visto en teoría, hoy nos toca la práctica de muscular estriado cardíaco y muscular liso. Entonces, al finalizar la práctica, tienen que ser capaces de identificar los elementos que conforman el tejido muscular estriado cardíaco y muscular liso, reconocer la estructura y ultraestructura de la célula muscular cardíaca, al igual que la lisa, y valorar la importancia de la disposición de los miofilamentos en las fibras musculares, ¿no? Lógicamente para producción del movimiento, ¿no es cierto? La contracción muscular. Bien, lo que vamos a ver hoy día es tejido muscular estriado cardíaco y músculo liso, ¿no es cierto? El muscular estriado cardíaco va a tener muchas similitudes con el músculo estriado esquelético, pero también a la vez muchas diferencias, ¿no? Entonces,
tenemos que ver pues que este músculo que no para nunca, que desde que nos estamos formando, porque desde que se inicia, pues el corazón es uno de los primeros órganos que se forma, ¿no es cierto? Entonces, desde nuestros primeros inicios, ese corazoncito empieza a latir y no deja de latir hasta que nos morimos, ¿no? Si deja de latir, fuimos, ¿no es cierto? Entonces, este muscular cardíaco tiene que tener pues características especiales que le permitan funcionar durante toda la vida, con un buen ritmo, con una buena función para poder mantenernos vivos, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver qué elementos son los que van a contribuir pues para que este músculo no deje de latir nunca, ¿no? En cuanto al muscular liso, el tejido muscular liso, este es un tejido pues digamos que va a tener características muy diferentes al estriado. Empezando, no tiene estrías, ¿no es cierto? No tiene estrías, pero sí tiene miofilamentos de actina y miosina. La disposición de esos filamentos de actina y miosina no es en sarcómeros, ¿no? No va a ser en sarcómeros, sino que se van a presentar pues de otra forma, de tal manera que esto provoca pues que el músculo liso tenga una contracción diferente, ¿no? Es una contracción involuntaria, lenta, pero como se dice, sostenida, ¿no? Esto provoca movimientos de nuestras vísceras en general, todas nuestras vísceras huecas, todas tienen músculo liso. Por ejemplo, venas, arterias, tracto digestivo, tracto respiratorio, en el caso de las mujeres, el útero, las trompas, hasta en la vagina también hay músculo liso, ¿no? En el caso de los varones, hay en el conducto deferente, en el conducto deferente alrededor también de las glándulas, ¿cómo se llama esta? De la próstata, ¿no? En la vesícula seminal también vamos a encontrar músculo liso, ¿no? Entonces todos estos órganos pues tienen una contracción involuntaria, nosotros ni cuenta nos damos de cómo está produciéndose estos movimientos, ¿no? Es algo inconsciente, no es voluntario. A veces nos provocan, hay contracciones espasmódicas que nos pueden provocar pues los famosos cólicos, ¿no? Por ejemplo, las mujeres cuando menstruan, muchas veces, felizmente ya salí de ese grupo, hace muchos años, estoy feliz, se les provoca pues cólicos menstruales, ¿no? ¿Y eso es por qué? Porque el útero tiene que eliminar los coágulos que la sangre que se ha ido acumulando en el endometrio. Entonces, eso tiene que ser sacado, eliminado, ¿no es cierto? Y para eso, pues, provoca esas contracciones musculares para poder eliminar esos coágulos que se forman, ¿sí? Entonces, y a veces el músculo como que se queda contraído, ¿no? Y eso es lo que nos provoca los cólicos. Las contracciones son muy fuertes para provocar la salida de estos coágulos, entonces nos produce pues cólicos, ¿no? Están regulados por el sistema nervioso autónomo, ¿no? Bien, entonces vamos a ver, ¿qué vamos a ver? Tejido muscular estriado cardíaco y liso, ultraestructura de la fibra muscular cardíaca, reconocimiento de la fibra muscular al microscopio electrónico de transmisión y reconocimiento de las fibras musculares lisas. Bien, aquí estamos viendo una muestra de tejido muscular cardíaco, estriado cardíaco, ¿no? Estriado porque presenta estrías, tiene sus bandas claras, sus bandas oscuras, igual a nivel de microscopía electrónica, ¿no? Y, como les decía, tiene similitudes con el tejido muscular estriado esquelético, pero también muchas diferencias. En primer lugar, estos son células cilíndricas, pero estas células cilíndricas son
cortas, son pequeñas, ¿verdad? No es como las fibras musculares estriadas esqueléticas, que pueden ser muy largas, ¿no? Medir hasta 30 centímetros y medio, imagínense, pues, ¿no? Entonces, como son células pequeñitas, pueden tener un solo núcleo, máximo 2, ¿sí? Otra característica es justamente esta característica que le da, pues, estas fibras. Por ejemplo, acá estamos viendo una fibra, ¿no? Todo esto es una fibra. Ok. Y entonces estamos viendo que acá estas fibras se bifurcan, ¿no? Se abren, se separan. Entonces, a esto se le llama pues células apantalonadas, porque parece un pantalón, pues el que formaran pues estas fibras a la hora que se bifurcan, ¿no? Y por ahí pueden anastomosarse también, ¿no? Es decir, pueden unirse con otras. Por ejemplo, esta viene, acá es una célula y acá es otra célula y acá se han unido y luego se han separado, así, ¿no? Entonces forman como redes. ¿Qué más encontramos característico? Esto, ¿no? Esto es importantísimo en el tejido muscular estriado cardíaco, ¿sí? ¿Qué viene a hacer? Discos intercalares. Los discos intercalares, ¿no es cierto? Los discos intercalares, pues, o sea, se llaman intercalares porque justamente parecen como una escalerita, ¿sí? Como una escalerita. Más o menos a la altura del disco Z se va a formar esta estructura. Entonces vamos a encontrar uniones intercelulares entre estas células. Entonces vamos a encontrar un tipo de uniones acá, los que van perpendiculares a la fibra muscular, y estas que van paralelas a la fibra muscular, ¿no? Entonces, en estas secciones, que son perpendiculares a la fibra muscular, vamos a ver que ahí hay uniones tipo adherentes y tipo desmosómicas, o sea, fase adherens y mácula adherens. Eso sirve para la unión de las células, ¿no? Para que las células estén estrechamente unidas. Imagínense que es un órgano pues que no deja de funcionar, ¿no? Durante toda nuestra vida. Entonces están pum, 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 ¿no? Pum, pum, latiendo constantemente. ¿Qué pasaría si estas uniones no fueran estrechas? Esto se iría soltando, soltando, soltando hasta que se desprenden y provoca pues un infarto, ¿no? Y no ocurre porque, o sea, comúnmente no ocurre porque esas uniones hacen que las células estén bien unidas. Las uniones que están acá en las partes paralelas a la fibra vienen a ser las uniones tipo gap, de hendidura o comunicantes. Estas uniones son importantísimas para que el corazón se contraiga en conjunto, no individualmente, sino en conjunto. Todo el corazón late pom, 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 ¿no? En conjunto y rítmicamente. Entonces, estas uniones tipo GAP permiten que el sodio pueda pasar rápidamente de una célula a otra y se envíe pues este impulso nervioso, el impulso eléctrico en sí, ¿no? Que va a hacer que todas las células se contraigan a la vez, ¿sí? Esa es la función de estas uniones tipo GAP, ¿no? Ok. Aquí, otra característica que vemos es los núcleos. El núcleo o los núcleos son más o menos alargados en corte longitudinal, obviamente. Son alargados, ¿sí? Y van a tener un halo perinuclear. Pero esto sobre todo es en la parte del ventrículo. En las aurículas vamos a ver que no es igual, ¿sí? Es diferente. Bien, entre las células vamos a encontrar el endomisio. Y ahí en el endomisio podemos encontrar fibroblastos, que son los que van a producir pues ese tejido conectivo laxo con sus fibras reticulares, ¿cierto? Bien. Y bueno, acá no se nota, acá no, en esta porcioncita no ha salido,
pero sí vamos a ver más adelante cómo en este endomisio vamos a encontrar gran cantidad de capilares. Y es obvio, ¿no? ¿Por qué? Porque esta célula necesita mucha energía, necesita mucho oxígeno para poder estar continuamente, pues, ¿cómo se llama esto? Contrayéndose. Entonces, obviamente, tiene, pues, son células muy, muy eficientes, van a tener muchas mitocondrias, y sus mitocondrias son muy grandes, ¿sí? Incluso estas mitocondrias reciben el nombre de mitocondriones, ¿no? Mitocondriones, pues son grandotas. Esto también igual es ventrículo. Entonces, en ventrículo vemos, miren, las células son bastante grandes, ¿no? Las células, poquísimo endomisio entre ellas, muy poco endomisio, y el halo perinuclear, bien notorio ese halo perinuclear, ¿no? Aquí vemos perimicio, ¿sí? Esto vendría a ser perimicio y lo de acá adentro, endomisio. Obviamente acá epimicio no vamos a encontrar, en el corazón no hay epimicio, ¿no es cierto? Solamente perimicio y endomisio. Y aquí ven, miren, ¿qué vendrían a hacer estos? Pilares. Capilares, ¿no? Incluso acá se ve un globito rojo. Sí, capilares. Bien. Este es un corte longitudinal también de la fibra muscular. Creo que me he pasado uno, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Y también vemos pues esas bifurcaciones de las células y se ve pues que son las famosas células apantalonadas, ¿no? O se pueden unir, ¿no? Y formar una sola fibra. Acá estamos viendo, miren, gran cantidad de vasos sanguíneos, ¿no? Muchos vasos sanguíneos que van a contribuir pues a mantener constantemente bien irrigada esta zona, ¿no? Esto, por ejemplo, ya no es ventrículo, este es aurícula en corte longitudinal. ¿Cómo sé? Porque hay mayor cantidad de endomisio. Uno. Otro, si ustedes ven los núcleos, hay muy poco halo perinuclear, ¿sí? Muy poco halo perinuclear. Lo que sí estamos notando acá es gran cantidad, en donde hay halo perinuclear, hay gran cantidad de gránulos de lipofucsina, que como ya les habrá explicado la profesora Jackie, pues son sustancias que se van acumulando, que van apareciendo con los años, pero que, digamos, no hay pues una función específica de estos granos de lipofucsina, pero sí aparecen pues con mayor cantidad durante los años, ¿no? Entonces uno puede considerar que esto ya pues es una persona bastante adulta, ¿no? Porque hay muchos gránulos de lipofucsina. Cualquier cosa que no entiendan, por favor me avisan, ¿sí? Para explicar en el momento mejor. Esto en cambio es una persona más joven, miren, casi no tiene gránulos de lipofucsina, pero también es aurícula, miren la cantidad de endomisio que hay, bastantes fibroblastos, ¿sí? Y las células igual cilíndricas, apantalonadas, etcétera, ¿no? Profesora, disculpe, ¿esta era aurícula o ventrículo? La anterior No, imagen. las últimas que hemos visto todas son aurícula. Esto también es aurícula, pero en corte transversal. Miren la cantidad de perimicio que hay, ¿sí? De endomisio que hay, ¿no? Mucho endomisio entre las células y halo perinuclear casi no se nota, ¿sí? Muy poquito. Entonces es corte transversal de aurícula. Además que las células también no se tiñen tanto. Las células del ventrículo tienen mayor cantidad de mioglobina, entonces se tiñen más intensamente que estas, ¿no? Vamos a seguir mirando. Miren la cantidad de capilares que hay, ¿no? Muchos capilares, miren acá, pequeñitos capilares, ¿no? Sí, muchos vasos sanguíneos. ¿Qué sería esto? Ventrículo. Ventrículo, ¿no ven? Ya ven cómo ya están aprendiendo. Son más coloreadas, son más grandes las células, poco perimicio, poco endomisio, y el halo perinuclear, ¿no?
además, miren, los núcleos también son bien irregulares. Bueno, en ambos casos son bien irregulares, ¿no? Cuando se cortan transversalmente, se nota, pues, el núcleo no sale redondito, como en el caso del ocular estriado esquelético. En corte transversal los vemos, pues, los núcleos alargados, y en corte transversal los vemos redonditos, ¿no? Acá no. Aquí son bien irregulares, parecen así como unas pasitas. Esa es una forma de reconocer también las células cardíacas, ¿no? Por estos núcleos pues tan irregulares, ¿no? Parecen como si fuera una pasa toda arrugada, ¿no? Así parece la similitud, ¿sí? Y bueno, igual vasos sanguíneos, ¿no? Vasos sanguíneos, aquí es más grandecito y este es una arteriola, ¿no? ¿Y ustedes saben qué arteria es la que irriga el corazón? Coronaria. La coronaria, ¿no es cierto? Las arterias coronarias, que es la primera rama que da la arteria aorta, ¿no? Sale la aorta y con la misma da la coronaria para nutrir pues a ese corazón, y va a irrigar pues a toditito el corazón, de tal manera de dotarlo pues constantemente de oxígeno, de energía, etc. Bien, esto también es un corte longitudinal, que más parece un dibujo que fuera desierto, no sé, no. Bueno, de ser una coloración parece una hematoxilina férrica, ¿no? Una toxilina férrica, pero realmente, como estábamos comentando con la profesora, más parece un dibujo, no parece un corte. Pero sí están pues muy bien representados estos que vendrían a ser, ¿qué cosa? Discos intercalares. Los discos intercalares, ¿no es cierto? Y acá estamos viendo, ¿qué pasó con esto? Endomisio. Endomisio. Endomisio, ¿no? No sé qué cosa es. Ay. Endomisio. Y miren qué es esto de acá. Fibroblastos. Fibroblastos. ¿No? Eso viene a ser glóbulos rojos, ¿no? Glóbulos rojos es hematoxilina férrica, son los glóbulos rojos. Hay fibroblastos, claro que sí, pero esta forma así como de discos es de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, la cantidad de capilares que hay entre estas células, ¿no? Muchos capilares. ¿Y esto qué será? ¿Aurícula o ventrículo? Ventrículo. Ventrículo, porque hay poco endomisio. No, hay bastante endomisio. Cuando hay poco se ve así, ¿no? Pero aquí se notan muy bien los capilares, todo, y no hay halo perinuclear, pues muy pocas células tienen halo perinuclear, ¿no? Entonces, parece aurícula. Bien, esto está bien borroso, pero sí nos permite ver, pues, las miofibrillas, ¿no? Recuerden, esto es un pedacito de una célula, ¿sí? Entonces, acá está el núcleo, ¿sí? Y estas son las miofibrillas. Estas estructuras cilíndricas vienen a ser las miofibrillas, donde vemos pues el citoesqueleto ordenado, ¿no? Formando ¿qué? ¿Qué es de acá a acá? ¿Cómo se llama? Sarcómero. El sarcómero, ¿no es cierto? ¿Y esto qué sería? Banda I. La banda I. Esto, Línea Z. línea Z. Y todo esto de acá, Banda A. banda A. ¿No es cierto? Bueno, ¿cómo se llama esto? La H, eso no se nota, ¿no? Apenita se nota. No se nota mucho, que está bien borrosa realmente. Bien. ¿Qué diferencia hay con el tejido muscular liso? En el caso del tejido muscular liso, pues ya la forma de la célula cambia totalmente. Ya no es una célula cilíndrica, sino más bien es una célula fusiforme, ¿no? Fusiforme, ¿qué quiere decir? Que también se llama en forma de uso, ¿no? Ay, en forma de uso, es decir, empieza
en punta y termina en punta, ¿no? Pero pueden ser células muy grandes, porque pueden medir hasta 500 micrómetros. 500 micrómetros es bastante, ¿no? Es un montón de, casi medio milímetro. Entonces son células bastante grandes. Y que se caracterizan porque tienen un solo núcleo. Y ese núcleo es bien alargado, ¿sí? Núcleo alargado, vesiculoso, obviamente. Aquí tenemos el núcleo. ¿Sí? Bien vesiculoso el núcleo, ¿no? ¿Sí? Ahora, en el caso del muscular liso, podemos ver algo de perimicio en algunas partes, incluso en el perimicio podemos encontrar adipocitos, ¿sí? Pero el endomicio es bien escaso, ¿no? Entonces, como es bien escaso, estas células pueden elaborar su propia matriz. O sea, podemos encontrar fibroblastos por ahí en su endomicio, ¿sí? Pero son más escasos. Sobre todo las mismas células es la que se va a encargar de producir su propia matriz. Es decir, va a producir pues las fibras reticulares, ¿no? Su sustancia fundamental, etc. Es una célula que tiene esa capacidad de producir su propia matriz, ¿no? Estas células van a estar pues en contacto, están muy cercanas. Y hay zonas donde están tan cercanas que pueden formar uniones de tipo hendidura, ¿no? O de tipo nexo, para poder intercambiar pues los iones necesarios para que este movimiento del tubo, ¿no? Pues son tubos huecos, tenga esos movimientos peristálticos, ¿no? Esos movimientos ondulantes, ¿sí? Entonces, esa comunicación la van a mandar a través de estas uniones de tipo nexo, ¿cierto? A ver, vamos a ver todavía a nivel de microscopía de luz qué más podemos encontrar en estas células, ¿no? Miren, acá se ve muy bien esta forma fusiforme, ¿sí? Miren que una célula puede ser muy larga. Ay, ay. Vamos a ponerle con rojito. Lo malo es que uno pues tiene un pulso, pero de la patada, ¿no? Ya me fui para el otro lado, para acá. ¿Sí? Y acá tenemos un núcleo. Acá hay otra célula. Miren, bien alargada, ¿no? Un solo núcleo, es mononucleada, núcleo central, ¿no es cierto? El núcleo, pues, es bien vesiculoso porque es una célula muy activa, ¿no es cierto? Tiene que producir, pues, esa contracción constantemente. Funciona sin que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Nadie se da cuenta, pues tú comes, masticas, ahí eres consciente de cómo estás masticando, etcétera. Hacemos la deglución, pasa ese bolo alimenticio hacia el esófago y de ahí ya no nos damos cuenta absoluta, ¿no? De cómo ese alimento va a ir circulando por todo nuestro tracto digestivo para que se produzca la digestión y luego la absorción, ¿no? Entonces, estos músculos pues son los que van a estar ahí trabajando, entonces es bastante activa, ¿no? Ahora, en el caso de estas células, ¿se puede subir? No se puede subir. Esto, por ejemplo, es en corte transversal, o sea, las fibras cortadas transversalmente. Si yo tengo una fibra muscular estriada, muscular lisa, es una célula así, ¿no es cierto? Fusiforme, quiere decir que termina en punta a ambos lados. Y vamos a tener un núcleo central, ¿no es cierto? Muy vesiculoso, ¿no? Muy vesiculoso, con poca heterocromatina,
¿sí? Un nucleolo bien prominente. ¿Sí? Y entonces, si yo realizo cortes de este tejido, si yo realizo cortes a este nivel, aquí, obviamente, ¿qué cosa es lo que voy a encontrar? Por ejemplo, a este nivel me saldrá pues un corte así, ¿no es cierto? Mejor ahí cae circulitos. Por aquí saldrá un corte así, digamos. Si lo hago a este nivel, ya saldrá un poquito más grande, ¿sí? Pero no hay núcleo, ¿no es cierto? Si yo corto a este nivel, obviamente me va a salir más grande. ¿Y qué voy a ver? Voy a ver que al centro va a estar el núcleo, ¿sí? Si corto a este nivel, igual, algo parecido, ¿no? Pero el núcleo lo veremos más delgadito. Y alrededor veremos casi el mismo diámetro, ¿no? Ay, no sé cómo bueno, esto es central, ¿no? Ya. Nada, no quiere. Aquí. Entonces aquí también tendré esto. Si corto de nuevo acá, entonces tendremos pues acá ya sin núcleo, ¿no es cierto? Y acá también sin núcleo, ¿sí? Entonces depende a qué altura haga yo el corte, voy a encontrar pues el corte transversal, me voy a encontrar con esta situación. Entonces, ahora, si esta célula está contigo otra, ¿no? Supongamos que acá tenemos otra célula. Obviamente acá también encontraremos pues así vacío, y acá estará el núcleo, etc. Entonces, uno tiene que fijarse, digamos, que en un corte transversal pueden haber células que contengan núcleo y otras que no lo contengan. Aquí la mayoría no lo contiene porque podemos hacer el corte acá, acá, ¿no? Entonces esas zonas no van a tener núcleo, ¿no? Y acá vemos un pedacito nada más de corte longitudinal de las fibras, ¿no? En el intestino, las fibras musculares lisas se pueden disponer ya sea en forma circular alrededor del tubo. O sea, si yo tengo este es el tubo, las fibras se van a disponer así, en forma circular, alrededor del tubo. Pero tengo fibras longitudinales, es decir, que van a ir a todo lo largo del tubo, ¿sí? A todo lo largo del tubo. Entonces, esto es lo que se llama la disposición en Zille. ¿Qué permite esa disposición en Zille? Por ejemplo, acá tenemos, que vamos a ver, pues, las células. Ay, qué malo. Vamos a dibujarlo mejor con este de acá. Así, ¿no? Dependiendo a qué nivel he hecho el corte, ¿no es cierto? Y obviamente algunos tendrán núcleo, otros no. ¿Sí? Otros no lo tienen. Eso es cuando yo corto la fibra transversalmente. Pero si yo corto la fibra longitudinalmente, entonces, ¿qué voy a ver? Voy a ver las fibras así. Qué mal. ¿Ok? Y los núcleos obviamente los voy a ver cortados también longitudinalmente, ¿no?
núcleos alargados, yo ya me salí de la célula, alargados y centrales. ¿Sí? En un corte transversal generalmente sí vemos todas las células con su núcleo, ¿no? En corte transversal, ¿no? Entonces, eso es lo que se denomina en el intestino, que se dice que las fibras están dispuestas en cile. Cile, ¿qué significa? Fibras circulares internas, longitudinales externas. ¿Sí? Chao. Mi hermana que ya se va. Cile. ¿Sí? Fibras circulares internas y longitudinales. Como esto es un corte transversal del órgano, entonces voy a ver las circulares cortadas longitudinalmente y las longitudinales cortadas transversalmente, ¿no? Porque el corte es así, este es el tubo, estas son las fibras circulares, estas son las fibras longitudinales. Yo corto así, obviamente acá voy a ver las fibras cortadas longitudinalmente y estas las voy a ver cortadas transversalmente, es lo que estoy acá, ¿no? Si fuera al revés, o sea, un corte longitudinal de la fibra, entonces voy a ver al revés. Estas fibras cortadas transversalmente y estas cortadas longitudinalmente. ¿Sí? Vamos a borrar. Aquí se les ha puesto algunos órganos que tienen musculatura lisa. Y es bueno también que vean cómo se disponen las fibras musculares lisas en otros órganos, ¿no? Esto parece músculo estriado, ¿sí? Esto es músculo estriado. No sé cómo no tiene, aunque no se ven estrías, puede ser tejido conectivo denso, ¿no? Sí, tejido conectivo denso es esto, con fibras colágenas gruesas, ¿no? Y entonces aquí vemos esta arteriola. Y esta arteriola está rodeada por fibras circulares, ¿sí? Fibras musculares lisas de disposición circular, ¿no es cierto? Entonces acá las estamos viendo cortadas longitudinalmente, ¿no? Poco endomicio, casi no hay endomicio acá. ¿Sí? Luego tenemos aquí, este es intestino, por ejemplo. En el intestino se disponen en cile. Entonces, estas fibras son fibras circulares, por eso están cortadas longitudinalmente, ¿no? Hemos dicho circulares internas, longitudinales externas. Aquí están cortadas transversalmente, porque como les digo, el tubo está acá y estas están así a lo largo del tubo. Entonces, yo lo corto transversalmente, estoy viendo esto, ¿no? Y vemos que algunas tienen núcleo, otras no lo tienen. ¿Sí? Bien. ¿Qué más vemos acá? Este es un corte al conducto deferente. ¿Sí? El conducto deferente es parte del sistema reproductor masculino, en que las fibras se ubican de unas fibras musculares. Miren, todo esto es tejido muscular. Todo esto es tejido muscular. Pero si ustedes notan, aquí vamos a ver que estas células que están acá internamente tienen una disposición diferente a estas que están al centro. ¿Sí? Aquí al centro. Y estas, ya me comí, acá me comí una parte, ¿no? Esto debería haber venido hasta por acá. Ya. Y acá tenemos este que está dispuesto en otra forma, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque en este órgano vamos a tener 3 capas musculares, ¿sí? Vamos a tener, ya, ahí, las fibras longitudinales internas,
fibra circular media y fibras longitudinales externas. O sea, ya no es cile, ¿no? Sino hay 3 capas musculares acá. Entonces, longitudinal interna, circular media, longitudinal externa. ¿Sí? Y aquí vemos algunas arterias que las células pues están dispuestas hacia alrededor, ¿no? ¿No quiere? Ah, no, Profesora, pues ¿lo podría volver a repetir acerca de lo del centro era longitudinal interna? ya. En el conducto deferente, les decía, hay las fibras dispuestas longitudinalmente, entonces están cortadas acá transversalmente, circular media, ¿sí? Circular media y longitudinal externa. Longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. En el estómago, por ejemplo, se disponen de otra forma. En el estómago es oblicua interna, circular media y longitudinal externa. ¿Sí? Son 3 capas. El resto del intestino tiene cile, circular interna, Profesora, longitudinal externa. Sí. no me quedó muy claro sobre cile, profesora. O sea, en un corte podemos ver 2 tipos de, o sea, circulares y transversales. Claro, Quiere las decir, disposiciones de las fibras son diferentes, ¿no? En el intestino las ves dispuestas en cile, que significa circular interna, longitudinal externa. ¿Sí? Si yo tengo el tubo, ¿no? El tubo digestivo, aquí estaría la luz, ¿no? Por donde va a pasar el alimento. Las fibras circulares se van a disponer alrededor del tubo, así, alrededor del tubo. Pero las longitudinales, ay diablos, se van a disponer a lo largo del tubo, ¿sí? Entonces, cuando yo las corto, si hago un corte transversal así, estas, por supuesto, bueno, vamos a ponerlo así, ¿no? Estas que están longitudinales las voy a cortar transversalmente. En cambio, estas las voy a ver así como está acá, ¿no? Como estas de acá, ¿sí? Y, o sea, olvídate de esto, y aquí estaría longitudinal externa, ¿no? Longitudinal externa, circular interna, en tracto digestivo, ¿no? Tracto digestivo. Cada órgano tiene, pues, hay variación, ¿no? En la disposición de las capas de acuerdo a la función que vayan a cumplir, ¿no? Bien. Aquí vemos a nivel de microscopía electrónica. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo las fibras. Miren, todo esto son pedacitos de células. No están las células completas, ¿no? Entonces, aquí vemos un pedacito de célula. Ay, qué feo, bien chueca. Sí, siempre fue chueca. Ya. Miren, las fibras musculares lisas, ¿no? Hemos dicho que son fusiformes. Ahí vemos que termina en punta. Y lo que pasa es que esta célula está tan grande, ¿sí? Que no alcanzamos acá la parte final de la célula, ¿no? Entonces, tienen que recordar que en este caso pues hay poco endomisio, ¿no es cierto? Que podemos notar aquí, por ejemplo, lo que se llama las caviolas, ¿no? Las caviolas. ¿Qué más notamos? El núcleo es alargado, central, y puede presentar un halo perinuclear. Y en ese halo perinuclear, miren, justo es el sitio donde más se acumulan, Los gránulos. las mitocondrias, gránulos de glucógeno, etcétera, todo lo que va a intervenir en la contracción muscular, ¿no? Todo esto son mitocondrias, ¿no? Siempre todo tejido muscular tiene que tener muchas mitocondrias. Lo que pasa es que en el caso del muscular cardíaco tiene mucho más, ¿no? Porque es un músculo que nunca para. Bien, y vemos estas estructuritas. ¿Qué vendrían a hacer esto? cuerpos densos. Los cuerpos densos, ¿no es cierto? Los cuerpos densos que van a permitir que las actinas se
puedan fijar pues a estas, y más aún las placas densas, ¿no? Que están sobre la membrana celular. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas células? Hemos dicho células fusiformes, ¿verdad? Fusiformes. Pero estas células van a tener, no van a tener sarcómeros, ¿sí? No tienen sarcómeros, pero van a tener estas placas densas que van a permitir que los filamentos de actina se ubiquen pues acá, ¿no? Vamos a ponerlo así. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta célula? Ay, ya me salí de... No importa. Ay, muy grandote. Bueno, entonces, estas células, como están fijas aquí a la membrana, van a... Vamos a ponerle verde. Aquí van a estar las miosinas y las actinas, ¿no es cierto? Así, cruzadas. ¿Sí? Van a estar así cruzadas. ¿Sí? De tal manera que cuando se produzca la contracción de esta célula, como no hay sarcómeros en los cuales se deslice la actina sobre la miosina, ¿qué pasa? Esta célula va a sufrir como una especie de una... La contracción va a hacer que esta célula disminuya de tamaño, por supuesto, pero va a crear así, ¿no? Que es como si nos ajustaran los cinturones, pues, ¿no? ¿Sí? La célula muy flaca, pero la célula va a quedar así. ¿Sí? Entonces, mire la diferencia de la contracción muscular del músculo estriado, donde el sarcómero pues hace que los filamentos se deslicen unos sobre otros, ¿no es cierto? Entonces, el cambio de la forma del músculo es diferente. En el caso del músculo estriado esquelético, pues morfológicamente no va a cambiar mucho, ¿sí? Pero sí a nivel ya de ultraestructura, sí, porque vemos que hay un deslizamiento de la actina sobre la miosina, ¿no? En cambio, el músculo liso, estos puntos de unión van a hacer que esta célula se contraiga, pues así, y se forme así como especie de barriguitas, ¿no? ¿Qué otra cosa del músculo liso? A ver, que me estoy olvidando. Ahorita se me acaba de venir a la mente y se me fue también. Igual como vino, se fue. Ya. Otra cosa que hay de diferente en el músculo liso con respecto al músculo estriado. En el músculo estriado hemos visto que está la miosina y alrededor están las actinas, ¿sí? Entonces, supongamos, tenemos una miosina. ¿Dónde estás? Tenemos una miosina. ¿Sí? Y alrededor vamos a encontrar a las actinas, ¿sí? Más o menos unos 7, 8 actinas que van a rodear a esta miosina. ¿Sí? ¿A cuánto se ve acá? 4, 7, ya. En cambio, en la actina, ¿cómo se presenta? Se ve la miosina. Ay, caray, ¿dónde está? Ya no sé. Me compré un mouse para cargarlo con la computadora, una Defesio. Me costó 100 y pico. ¿Y dónde estoy? Creo que ya se acaba rapidísimo la pila, pues. Entonces ahora no sé dónde estoy. Acá estoy. Ya. Me faltaba acá.
Entonces tengo la miosina y en el caso del músculo liso, ¿qué es lo que voy a encontrar? Voy a encontrar pero en este caso va a haber mayor cantidad de actinas alrededor de cada miosina. Unas 12, 15 moléculas de actina hay por cada miosina. Entonces eso también es otra diferencia entre una... Ahí está, ¿no? Bueno. Hay mayor cantidad. En el PPT de teoría, ahí lo tiene más claro, ¿no? Mayor cantidad de actinas alrededor de cada miosina, ¿sí? Obvio, muchas mitocondrias porque van a necesitar pues mucha energía, ¿no? Para poder contraerse. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profesora, el de arriba, ¿qué tipo de estriado era? ¿Cuál de arriba? O sea, hizo la comparación entre la miosina y la actina del liso con un tipo de músculo estriado. Tanto en el liso como, el esquelético como el cardíaco, más o menos 7 a 8 filamentos de actina por cada miosina. En cambio, en el músculo liso prácticamente se duplica, ¿no? Este número de filamentos, ¿no? Una pregunta. Ujú. El halo perinuclear, entonces, ¿cuál sería su contenido? Generalmente en el halo perinuclear vamos a encontrar la mayoría de las mitocondrias. Vamos a encontrar glucógeno, importantísimo para la contracción muscular, ¿no es cierto? Se necesita pues obtener energía. ¿De dónde se va a obtener? De glucógeno, ¿no es cierto? Entonces, y podemos encontrar algo en el caso del músculo liso, podemos encontrar retículo endoplasmático liso, etcétera. Como no hay ¿cómo se llama esto? Que no hay en músculo liso. Se me va la palabrita. Ya, bueno, ahorita me voy a acordar. Ya, bueno. Entonces, ¿cuál fue tu pregunta? Entonces de ahí voy a sacar la respuesta. Niña. ¿De qué contenía el halo perinuclear? Ya. Entonces ahí podemos encontrar, como te digo, gránulos de glucógeno, podemos encontrar mitocondrias, todo lo necesario para que la célula pueda contraerse, ¿no es cierto? Esto pues es bastante diferente a lo que vemos tanto en el cardíaco como en el esquelético, ¿no? Músculo estriado esquelético y músculo estriado cardíaco. Porque en el caso de estas células está más ordenado toda la distribución de los miofilamentos y también de los otros organelos, ¿no? Está mucho más organizado que acá, ¿sí? Que en el músculo liso. Ay, Dios, ya no quiere. ¿Dónde está? Voy a tener que cambiarle. Ya no quiere, espérese. Voy a cambiarle. Ando comprando paquetes de estos Duracell. No sé. No al consumismo, jefa. Cuidemos al planeta. Pero ¿qué hago? Si la otra cosa que me compré no me sirve. Me compré un mouse para cargarlo con la computadora, justamente por eso. Pero el cable no sirve para nada, ¿no? Ni carga el bendito cosa. ¿Y un mouse común? Un mouse común con cable. Con cable, sí. Ay,
Mira, los rompo en un ratito. Como los cables son tan delgaditos, los rompo en un ratito, sé que me da lo mismo. Claro que son mucho más baratos, ¿no? Pero bueno, no sé. La costumbre. Sí, la costumbre. Animalito de costumbre. Porque ahora no sale esta cosa. Ah, ya. Espérense. ¿Qué cosa hice acá? Ya. Esto es a mucho mayor aumento, ¿no es cierto? Vemos acá el núcleo, que se les ha venido en el examen, ¿no? El núcleo, pues, bien alargado, miren, bien vesiculoso. Quiere decir que es una célula bien activa. El nucleolo, bien prominente, ¿no? Esto sería, pues, endomicio, ¿no es cierto? Esto sería endomicio porque es la unión entre una célula y otra. Vemos, pues, caviolas, ¿no? Y los cuerpos densos. Miren los cuerpos densos, ¿no? Mucho mayor aumento. Vemos esos cuerpos densos. ¿Y qué más? Profesora, disculpe, Sí. las caviolas son como parecidas a bueno, sí, parecidas a los túbulos T, porque tengo Algo entendido así, como sí, claro. No precisamente hacen invaginaciones, pero de todas maneras participan, ¿no? Participan para el paso del calcio, ¿no? De todas maneras tiene que pasar calcio para que se realice la contracción muscular, ¿no? Pero no hay túbulos T acá, pues no hay invaginaciones, entonces se forman estas caviolas en la parte de la membrana celular, ¿no? Ya, gracias. ¿Qué más? Bien, esto de acá, ¿qué cosa sería? Todo esto que vemos acá. Todo esto, mira. ¿Perdón? ¿Qué viene a ser? Miren todo esto acá. Profesora, ¿es el sarcoplasma? El sarcoplasma, ¿no es cierto? El sarcoplasma, justamente. Y ahí es donde encontramos, pues, estos puntos densos, ¿no? Para el anclaje de las actinas, ¿no? A ver, dice, los discos intercalares son estructuras que siempre tendrán lugar en... La línea Z. Línea Z. Exactamente, sobre la línea Z, ¿no? Los fijan los filamentos de actina al citoplasma de la célula muscular lisa. Cuerpos densos. Los cuerpos densos, ¿no es cierto? Muy bien. Ya. ¿Qué aprendimos? ¿Qué hemos aprendido hoy? La estructura del músculo liso y del músculo cardíaco. Del músculo estriado cardíaco y músculo liso, ¿no? Acuérdense de decir los nombres con nombre, apellido, chapa, con todo, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que conforman el tejido muscular estriado cardíaco? Los discos intercalares. Discos intercalares, las uniones. Halo perinuclear. Uniones adherentes, uniones comunicantes. A ver, los elementos que... Bueno, el halo perinuclear no sería un elemento, ¿no? Nosotros tendríamos que hablar ya más bien de las diadas, ¿no? Esos son los elementos que conforman los discos intercalares. Son elementos que conforman especialmente la fibra muscular estriada cardíaca, ¿no? Por eso no lo vamos a encontrar en otros tejidos. ¿Cuáles son los elementos que conforman el tejido muscular liso? Cuerpos densos. Los cuerpos densos, muy bien. ¿Cuál es la importancia de la disposición de los miofilamentos en las fibras musculares? La contracción. Permiten la contracción, ¿no? La contracción muscular. Muy bien. Ok. Bueno, esto ya saben, tienen que revisar, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas?
Niños, Creo que no. Jackicita, ¿algo que quieras agregar? Que participen bien en los horarios, por favor. Lo único. Ya. Ok, entonces, nos vamos a los grupos. Ya. Estoy cansada. Ah, tú tienes, yo te tengo que pasar. Usted tiene el host, jefe. Ya. Ya te lo pasé. Todos, por favor, ya están con apellido y luego nombre, ¿no? Creo que sí. Zulema no. Mm, Zulema es la única que falta. Sí mismo. ya está, ya. A ver. Nos vamos. A usted le toca en el grupo número 2. También el 1. 16, no los has dividido todavía. Ah, ya. Sí estamos los 16. 16, o sea que hay 14 alumnos, han faltado 2. Es que se están retirando también, ¿se acuerda? Ah, sí, pues también. Eso también. A ver, 40 minutos. Listo, nos vamos. ¿Por qué el maltrato, jefa? ¿Por qué el maltrato? No me pasaste pues el host. Ya. Ah, pero usted ya escogió o no. No, pues no me has puesto. No puedo compartir pantalla. No, jefa, sale que sí. Make host. A ver, si yo le hago a usted host, mire. Ya, yo te pongo el cojo. Ya. Ya, ahora usted hágame coger. Qué extraño. Ella justo me había ido al baño y decía, chicos, quiero hacer pichi, ya vengo. Ya, entonces a ti te hago cojo. Ya. Sí. Ay, qué calor. Ya. Entonces ahora te mando. O tú te puedes ir. Tú te puedes ir, creo, ¿no? Un ratito, a ver, espérese. ¿Dónde soy? En el 1, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, Ya. puedo unirme. Ok, ya, chao. Ay, ¿por qué no me voy? Y ahora sí.
Y ahora sí, ya estamos volviendo. Ajá. 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 Que no se le escucha, pues. Pero me has entendido. El chanclazo que te he tirado. Ya ves. No me dolió, como le decía a mi pues. mamá, y me iba corriendo, pero no me dolió. Mi papá nos destrozaba la boca si le contestábamos algo. Yo iba corriendo y me encerraba en el cuarto de mis tías. ¡Pum! Le cerraba la puerta. Me quedaba llena. Ay, La más malcriada. vamos despidiéndonos. Pues, te cuento que no hay quien cocine hoy día en la casa porque yo tengo clase dentro de un ratito y María Alejandra también. Delivery. Uy, ¿verdad? Yo también no he Pues, cocinado. Delivery. pues, delivery. Chifa. No, ya comimos chispa desde ayer, creo. Pollito en la Creo que es el mesa. pollo. Ya. Bueno, niños. Pierito, dime. Un ratito, profe. Ah, ya, ya. Pierito. No hay que ignorarlo. Sí, Dime, Pierito. profesora, ¿podrían mostrar las notas de hoy? Ay, Piero, qué fastidioso que de mi hijo toda la semana me está quedando su nota, caracho. Profesor, usted lo ha evaluado el día, Piero. Piero tiene 17, Guanilo 18, Tipiana 16, Prado 16, Guerrero 17 y Fiorella 17. Falta Paredes, nada más. Ya. Listo, chicos. Sí, el fin de semana que se concatenan ya todas las notas y se terminan de corregir los exámenes, se va a enviar toda la lista de sus notitas. ¿Sí? Recuerden ello, se envía lista y recuerden por favor sacar buen puntaje, no solamente aquí, sino también en Anato y en Fisia. Sí, por favor. Chao. Saludo de Miss. Adiós. Gracias, profesoras. Hasta Nos luego. vemos. Gracias, profesora. Chao, chao. Gracias, Nos Pilar. vemos. Adiós, adiós. Aprovecho con la comida. Ya.